Bien, bueno, el capítulo 10, la comunidad organizada, el texto del general Perón, se inicia con un concepto del mismo general que dice que el grado ético alcanzado por un pueblo imprime rumbo al progreso, crea el orden y asegura el uso feliz de la libertad. Claro, porque sin esa ética que analizamos ya en la charla pasada, sin esa conducta humana, sin esa correcta elección del bien entre las opciones que se nos brindan de hacer el bien o hacer el mal, la sociedad se desmembraría, porque el hombre, el ser humano, es un ser ordenado para la convivencia social. Por lo tanto, el bien supremo se realiza no en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual que es el Estado. Y por eso sostiene el general de que la ética culmina en la política. Respecto de la ponderación del Estado, de esa ponderación del Estado, respecto de que el organismo superindividual del Estado, como ustedes podrán ver en el libro, no es de Perón, es de Aristóteles. Ya vamos a ver exactamente cuál es la definición de Perón respecto del pensamiento de él en torno del Estado. Lo que aquí estamos viendo es eso de que la ética culmina en la política. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde una posición ética, solo busca hacer el bien. Y el bien completo, el bien general, se da cuando es de todos y de todas. Nadie podría ser feliz, por mejor organizada que tuviera su vida, si al andar por la calle, lo hiciera sacándose de encima a los mendigos. Nadie sería feliz así, a menos que fuera un egoísta o un indiferente, o sea, una mala persona. Por eso el ser ético te obliga a la política, porque si querés el bien para todos tus semejantes, solo podrás lograrlo desde la política. Esa es la alta finalidad de la política, porque la política resuelve los problemas en el universo de lo concreto, o al menos debería hacerlo. Pero señala la diferencia entre el ser individual, que es lo que sucede adentro de cada uno de nosotros, y el ser personal, que es ese individuo en la vida de relación con otras personas, o sea, en la comunidad. Destaca el general la importancia de la ética para que los pueblos puedan aprovechar mejor cada victoria obtenida y supedita, subalterniza el progreso obtenido al grado de ética de cada pueblo. O sea, el progreso que se obtenga será más duradero y más aprovechable si ese pueblo tiene un grado de ética suficiente. Porque el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo. Reflexionemos sobre esta maravillosa frase. El sentido de la ética consiste en la corrección del egoísmo. Militantes, futuros dirigentes o dirigentes, entendamos eso que es sustantivo. El sentido último de la ética consiste en corregir el egoísmo. Más adelante Perón señala algo referido al marxismo cuando dice que la lucha de clases que encendió los más duros anatemas, los más duros enfrentamientos, es sujeto último del egoísmo y un resultante del proceder ético. La lucha de clases es lucha, como la frase lo dice, y por lo tanto es disociadora de la comunidad. Una de las diferencias sustantivas entre el peronismo y el marxismo es que para Perón las cosas deben resolverse según la armonía, el equilibrio y la proporción. Eso ya lo vimos en varias charlas. Y sobre estos valores construir.
En cambio, para el marxismo, el motor de la historia es la lucha de clases. Y por lo tanto, de lo que se trata es de luchar, de lo que se trata es de enfrentarse unos a otros en un paisaje de permanente destrucción, tal como ocurrió con las diferentes experiencias marxistas en el mundo entero. De todos modos, aquel egoísmo, reconoce Perón, fue quizás el motor de una larga edad humana. Pero finalmente nos dice que el egoísmo es un valor negación. A ver, ¿qué quiere decir con esto? El egoísmo es un valor negación. Es como el frío, que es un valor negación, porque el frío es ausencia de calor. Por lo tanto, la lucha en contra del egoísmo no reside tanto en la prédica en su contra como la prédica a favor de la ética. Desarrollando pueblos con ética, tendremos pueblos sin egoísmo. En el capítulo 12 el general nombra a varios filósofos, como Eurípides, Humboldt, Comte, Hegel, Kant, pero no nos olvidemos que no tenemos que estudiar a esos filósofos. Acordémonos lo que ya vimos en otros pasajes de este libro, de que mientras los profesores de filosofía hablan de los filósofos hablan de las cosas, del universo concreto de las cosas. Entonces no nos vayamos detrás de los filósofos que Perón nombra, sino detrás de las cosas que Perón dice. ¿Y qué nos dice Perón en este capítulo? Nos habla de una de las constantes de la doctrina peronista, la ambivalencia histórica que hay entre el individualismo y el colectivismo, entre el espíritu y la materia, entre el hombre y la masa. Hay una especie de péndulo que es a través del cual se mueve la historia. El general resuelve esto cuando nos dice que debemos desconfiar de los extremos y debemos decidirnos por la armonía. Los griegos decían que toda armonía en sí es un bien y que todo exceso en sí mismo es un mal. Y esa es la filosofía del peronismo. Aplíquenla a sus experiencias personales y van a ver que todo exceso en sí no ha sido demasiado bueno y que toda armonía en sí sí ha sido buena. Analicemos los primeros párrafos a la luz de lo que les explico. Analicemos estos párrafos a la luz de esto que les estoy explicando y van a comprender qué es lo que Perón quiere decir. Racionalicen, compañeros, compañeras, mastiquen cada palabra, cada frase y verán que son capaces de comprenderla. No es tan difícil. No devoren todo el texto. Estudiar es ir de a tramo. Primero una parte, después otra, después otra. Anótense las dudas que vamos a develar cuando termine el curso. Y cuando quieran acordarse, verán que han comprendido todo. Una vez comprendido el texto, no es necesario saberlo de memoria, porque ya formará parte de nuestro subconsciente. Bueno, sigamos. La expansión de los valores individuales fue beneficiada históricamente por el individualismo y el capitalismo. Verdaderas revoluciones que exaltan el individualismo liberal, pero esta exaltación será seguida por la búsqueda de la realización del yo en el nosotros. Cada uno de nosotros se realiza en la comunidad o se realiza solo. Y eso amplió la necesidad de estudiar al individualismo a la luz del uso dado a la libertad individual. Porque libre no es obrar según se me dé la gana, sino libre es obrar según una elección entre varias opciones ofrecidas. Pero si los pueblos no están preparados para obrar y elegir inteligentemente, eso derivará, como derivó en repetidas injusticias que acentuaron las desigualdades. Estas desigualdades produjeron las rebeliones y desataron la lucha. Seguidamente el general sostiene
que la superación de la lucha de clases debe darse en colaboración social, debe darse por la colaboración y la dignificación humana. La lucha de clases debe ser reemplazada por el espíritu de colaboración entre las personas. La lucha de clases se sostiene predicando la imposición de una clase sobre otra. Los que ayer fueron dominados pasan a ser dominantes, y los que ayer fueron dominantes pasan a ser dominados. Entonces no hay justicia. Eso es lo que predica la dictadura del proletariado. La única respuesta será la lucha en ese caso, la lucha permanente o la revolución permanente. Los anarquistas españoles cantaban una canción que decía: ¿cuándo será el día a día que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda? Y esto, que es marxismo puro, conlleva dos injusticias. La primera es que no se trata de tomar a la pobreza para terminar con ella, sino para condenar a la pobreza a los que ayer fueron ricos y viceversa. O sea, una injusticia reemplaza a otra injusticia. Y el otro asunto es más nuestro, más cotidiano. En la Argentina de Perón, los que hasta ese entonces fueron pobres y marginados no se conformaron con comer pan, porque con Perón pudieron comer asado, pudieron comer milanesas y todo lo que una persona merece comer para estar bien alimentada. El progreso social no puede realizarse ni producirse rebajando los tipos humanos, sino jerarquizando esa injusticia, reemplazando esa injusticia de ayer, no por otra injusticia, sino por una nueva justicia, la justicia social, es decir, el justicialismo. Bueno, muchas gracias.